En un experimento, un protón se mueve en la dirección positiva del eje X con una rapidez de 8.0 por 10 a la 6 metros por segundo. Este entra en una región donde hay un campo magnético cuya magnitud es 2.5 Tesla y está dirigido a 60 grados respecto al eje X en el plano XY. Calcule la fuerza magnética sobre el protón. Y en este problema ya se nos ofrece un diagrama. Estamos bajo la idea de que en toda este área aquí hay campo magnético, por lo tanto la estoy marcando en amarillo. El campo magnético es básicamente uniforme y estamos dibujando un vector que representa el campo magnético en el punto donde está la carga eléctrica. Aquí la carga eléctrica estamos pensando que está en el origen. Si nos piden entonces la fuerza magnética, pues debemos considerar los datos que nos da el problema. Tenemos que es un protón, nos dan la velocidad y nos dan el campo magnético. Si recordamos la expresión para la magnitud de esa fuerza, esa magnitud está dada por Fb igual a valor absoluto de Q por V por B por el seno del ángulo entre V y B. De aquí nos faltan dos cositas por verificar. Primero, el ángulo y segundo, la carga que no nos dan explícitamente. Vamos a comenzar con lo del ángulo. El ángulo ZVB es el ángulo entre los vectores. Así que si vamos a la figura, ese ángulo, ¿verdad? Lo estoy marcando aquí, sería este. Por lo tanto, ZVB coincide con los 60 grados que tiene el vector de campo magnético respecto al eje de X. No siempre el ángulo que nos dan en la figura coincide con ZVB, hay que verificar si en efecto ese es el ángulo o si debemos calcularlo. Así que eso atiende lo del ángulo. Para la carga, note que es un protón y los protones tienen una carga Q sub P igual a la carga fundamental E. Así que esto sería 1.6 por 10 a la negativo 19 coulombios. Estamos entonces listos para sustituir en la ecuación matemática. Así que F sub B es igual a 1.6 por 10 a la negativo 19 coulombios por V, que es 8.0 por 10 a la 6 metros por segundo, por el campo magnético, que es 2.5 Tesla, por el seno de ZVB, que es 60 grados. Por lo tanto, obtenemos un valor para Fb de 2.8 por 10 a la negativo 12 newtons. Ahora bien, como la fuerza magnética es una fuerza, debemos calcular tanto la magnitud como la dirección del vector. Por lo tanto, vamos ahora a determinar esa dirección. Note que el vector V está dirigido hacia la izquierda, que el vector B está a un ángulo respecto a V, ¿verdad? De 60 grados, como hemos visto. Y tenemos que aplicar la regla de la mano derecha, ¿verdad? Estamos buscando la dirección del vector. Así que regla de la mano derecha número 1.
En el caso de tener los vectores en el plano, como aparecen en la pantalla, uno puede asociar ¿verdad? Cómo va de V a B con si el vector entra o sale. Así que, aparte de utilizar los dedos de la mano derecha para buscar esto, si los vectores los estamos viendo en el plano, hay una forma tal vez más rápida de determinar si sale o entra. Por ejemplo, si los vectores están como se muestran aquí, y usted va desde V hasta B, siguiendo un movimiento que es en contra de las manecillas del reloj, yo le voy a llamar ese movimiento CMR, movimiento en contra de las manecillas del reloj. Si ese es el movimiento, eso se asocia directamente con que FB está saliendo. Bien, así que aquí tendríamos FB saliendo de la página. A manera de otro ejemplo, ¿verdad? Para que vayamos aprendiendo esto más rápido, si tuviésemos V en esta dirección y digamos que tenemos aquí B, si yo me muevo ahora desde V hacia B, note que me movería a favor de las manecillas del reloj. A favor de las manecillas del reloj va a ser FMR, y esto lo podemos directamente asociar con que el vector entra a la página. Así que esto es una forma más rápida de uno determinar si el vector entra o sale. Como el caso original de este problema es el que estoy marcando ahora, que es el que hicimos primero, entonces concluimos que la dirección, usando la regla de la mano derecha número 1, es que el vector entra. Así que finalmente podemos escribir el vector de fuerza magnética de la siguiente manera. La magnitud de ese vector es 2.8 por 10 a la negativo 12 newtons. Y la dirección aquí no se da como un ángulo, sino como un símbolo. Escribimos que es saliendo. Bien, aquí estamos entonces con el resultado. Surge una pregunta interesante aquí que voy a escribir, es que si tenemos un electrón, ¿cómo sería el cálculo si tenemos un electrón? Pues recuerde que la carga del electrón, que la voy a llamar Q sub E, es negativo la carga fundamental. Por lo tanto, solamente habrá un cambio en dirección si comparamos con el protón. Debido a que el número, ¿verdad? El valor de la carga numéricamente es el mismo, 1.6 por 10 a la negativo 19 coulombios, pero tiene signo negativo. Así que si yo fuese a calcular la fuerza F sub B para el electrón, tendría la siguiente ecuación. Valor absoluto de Q por V por B por el seno de ZVB. Y note que si esto es valor absoluto, el número no se va a afectar. Por lo tanto, tendría que esta fuerza es igual a la que experimenta el protón, sería 2.8 por 10 a la negativo 12 newtons. Ahora, el problema aquí sería entonces, o la diferencia entre el protón y el electrón sería la dirección de la fuerza. Si ahora nos fijamos en la dirección, vamos a ver que cargas opuestas tienen efecto opuesto. Así que para el electrón tendríamos que sería entrando a la página, no saliendo. Simplemente porque es negativo. Y ya determinamos la dirección usando el caso del protón. Por lo tanto, para el electrón, F sub B como vector sería igual a 2.8 newton por 10 a la menos 12 newtons. Y la dirección sería entrando.
Así que vemos entonces cómo podemos determinar la fuerza si es un protón o si es un electrón.